¿Estás conectado tú? O si quieres... Bueno, hay muy poca gente, si quieres... Bueno, sí, me lo voy a conectar mientras a ver si conecta alguien más o viene alguien más. Pues Vale. ¿no ha venido? Pues dice que está un poco enfermo. Ah, Y también Francisco tenía una historia en Barcelona mañana. Quien viene ahora será Santiago también. Más, no sé. Usted. Examen. Ay, por favor. Ahora te paso el control, David, que está Emilio y va a comentar un par de cosas del DSLab, ¿de acuerdo? Perfecto. Espera, que cosa- vale, yo creo que ya se me ve, ¿no? Vale, gracias, Carlos. Bueno, sí. ¿Me puedes dar el control? Comparte una cosa. Ya lo tienes. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por conectar a los que estáis online. A David, sobre todo, por la presentación que nos va a hacer. Y a los que estamos aquí en multitud, en presencial. Bueno, recuerdo que nos reunimos en el campus de Quintana, de la Universidad Rey Juan Carlos, que tenemos aquí un salón de actos y que cuando está libre es aquí donde nos reunimos, y no en un aula, o sea que de momento, mientras que haga falta, pues ya Carlos y el Grupo de Madrid saben que estamos a su disposición desde el grupo de investigación nuestro, somos los que un poco ayudamos a organizar el Data Science Laboratory, Laboratorio de Ciencia de Datos. Y nada, antes de que David empiece, quería hacer un par de anuncios del DSLab muy breve. Recording in progress. Aquí, sí, ya lo tengo por aquí, ¿no? Se ve. Es solamente, bueno, es un poco hablar de mi libro, como dicen, pero bueno, quería perder la oportunidad para quien trabaje en estadísticas públicas. Ahí la semana que viene un webinar que organizan en la red de economistas de Naciones Unidas y en esta tienen ahí como unos sprints de unos webinars de clasificaciones estadísticas y este tercero de la semana que viene es el rol de la tecnología en las clasificaciones estadísticas, donde yo hago una presentación de una colaboración que hice con la Comisión Económica para África de Naciones Unidas el año pasado, ¿vale? Entonces, no por esta presentación, que será seguramente la menos interesante, pero ya digo que para el tema de clasificaciones hay gente que está empezando a usar ya, por supuesto, Machine Learning y otro tipo de cosas, pues para quien le interese la estadística pública y estas cosas, pues está ahí. Luego, no sé, está en mi Twitter y LinkedIn. Si no encontráis el enlace, me podéis escribir y os lo mando. En algún sitio está el registro gratuito. Y luego la otra, que todavía no es definitivo, pero en el Data Science Lab en breve publicaremos en el sitio de eventos de la Universidad Rey Juan Carlos también otro evento que organizamos en julio,
Organizamos desde la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, donde coordino un grupo de trabajo en software y computación estadística, y es un seminario de ese grupo de trabajo, una cosa sencillita y humilde, pero bueno, que estará abierto a quien quiera venir. Lo haremos aquí seguramente también. Los miembros de ese grupo pues presentarán algunas cosas, los estudiantes de doctorado que están en ese grupo también presentarán un poco cómo van sus investigaciones, y queremos traer un invitado relevante pues que eso, para compartir y que nos explique algo. De momento he invitado, a ver si aceptara lo confirmaré, he invitado a GQC, igual os suena, y de momento no me ha dicho que no, y si no, pues alguien de ese estilo para que sea algo un poco aparente. Entonces luego, bueno, ya veréis en redes y tal cuando lo anunciemos, y estáis invitados a participar a eso también. Entonces, pues ya está, nada más, muchas gracias de nuevo, y cuando quieras, Carlos, pues damos el paso a David. Tengo yo el control ahora. ¿Tengo que pasártelo? A ver. Sí, ¿me escucháis bien? ¿Todo bien? Sí, bueno, quería preguntar, vamos, además de agradecer a la colaboración que tenemos con DESELAB y toda la Universidad de Rey Juan Carlos, que es uno de nuestros sponsors, también recordar que R Consortium, aunque no nos hacemos con cierta frecuencia, estamos financiados en parte con el R Consorcio. Hemos aplicado la última revisión que ha salido hace poco. Dentro de los grupos que hay en Europa, por un par de rebotes que tuve que hacer, un par de cosas que no sé por qué vinieron a cuento, estoy mirando el nivel de actividad que hay de los grupos de R en Europa, y que seguramente seamos de los que mantienen el mayor nivel de actividad aquí en Madrid. Y bueno, eso lo que lleva consigo es que cuando presentamos cualquier propuesta de subvención que nos dan en el consorcio, la tenemos casi en un par de meses directamente. Lo que nos dan son $500, que lo sepáis. O sea que las cervezas que no es que salgan de mi bolsillo, que podría hacerlo, ¿no? Y tal, con gusto, pero que salen directamente de esa parte. Y otra parte de financiación, muy importante también, que recibimos 300 euros anuales, es de justamente la Universidad de la UNED, ¿de acuerdo? Asociado al máster de Data Science aplicado a la economía, en la que tuve el gusto y el placer de conocer a David, en el que impartimos un módulo conjuntamente de finanzas. Y bueno, David en su momento fue alumno de este máster y muy, muy buen alumno. Y entonces, fruto de aquel trabajo, pues salió una posibilidad de hacer un TFM, y en ese TFM básicamente es lo que nos va a contar ahora, ¿de acuerdo? Yo el TFM no lo dirigí, ¿de acuerdo? Lo dirigió un par de profesores de la UNED. Todos estos detalles nos lo va a contar, y entonces poner sobre la mesa que esta colaboración que tenemos con el departamento de este máster, donde el material del Grupo de Madrid se usa habitualmente, ¿de acuerdo? Con material de estudio, pues bueno, reconocer esa actividad y reconocer ese patrocinio. ¿Vale? Pues nada más, y todo tuyo, y muchas gracias, David. Te paso el control. A ver, Perfecto, muchas gracias. a ver. Pues lo que no... Estás como anfitrión, si le cedes el control Eso te iba a decir, que lo que creo es que no puedo... le tienes tú ahora, Emilio, el anfitrión. David, eres anfitrión cuando quieras, gracias. A ver... Vale, ahora creo que sí. Perfecto. A ver, que ahora se me ha escondido la opción aquí. Ay, perdona un segundo que me salta la alerta en el Mac que tengo que habilitar a Zoom. A ver. A ver. Vale. La seguridad del Mac que me obliga a darle permiso al PowerPoint. A ver si así me lo coge ya. Vamos a ver. Vale.
Disculpa un segundo, que creo que se está cargando ahora. A ver. Vale. Compartir pantalla. Pues creo que no lo veis todavía, ¿no? No. No lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Me Todavía oís? no, todavía no, David, todavía no te lo No. vemos. Bueno, pues a ver. Lo que no entiendo es qué problema me da aquí de compartir. A ver. A ver si me lo coge. Ahora creo que ya a lo mejor se ve. Sí, ahora ha cambiado. Sale tu pantalla de propiedades para compartir. Vale. Vale, a ver. De modo tu parte de presentación, no se ve Sí, la pantalla. sí, a ver ahora. Vamos a ver. Ahora sí, perfecto, gracias, David. ¿Ahora ya la veis entera? Perfecto, David. Perfecto. Vale, pues nada, disculpad que con el Mac me he obligado a dar un permiso adicional y no lo tenía habilitado. Pues nada, bueno, muchas gracias Carlos y demás por invitarme. Como dice Carlos, esta presentación o este trabajo sale del programa modular de Big Data Data Science de la UNED, donde bueno, pues llevo ya con Carlos 3 años prácticamente impartiendo el módulo de sistema financiero. Y bueno, pues en la realización cuando fui estudiante me propusieron el desarrollo de un TFM sobre estimación del tiempo de venta de los inmuebles a través de modelos de supervivencia. Lo realicé encantado y bueno, pues creo que salió todo bien. De hecho, vamos, estamos a punto de que nos lo publiquen en una revista. Hemos pasado ya todos los procesos previos y vamos, esperamos que a lo largo de este 2024, ojalá que sea más pronto que tarde, pues ya se publique. Em, entonces, bueno, creo que si tenéis alguna duda o comentario, creo que me saltará, pero bueno, si no, pues si no, al final la vemos. Este es un poco el índice que vamos a ver un poco pues, de qué va el trabajo, por qué surge o por qué nos planteamos esta necesidad. Tema de los datos, es verdad que nosotros partíamos de Idealista, que bueno, todos lo conocéis, es el líder del portal inmobiliario en España. Pero aún así, bueno, pues por mucho que los datos estén cuidados, hay que realizar una limpieza y análisis de los mismos. A continuación, variables que utilizamos en los modelos. Una parte muy importante que es la reponderación o el ajuste de esta muestra que en el fondo disponemos a los datos oficiales. Posteriormente comentaremos un poco la modelización que hicimos, qué resultados tuvimos y las conclusiones importantes que bueno, creemos que pueden ser de utilidad. Vale, bueno, pues como todos sabéis, en cualquier transacción inmobiliaria, en el fondo, pues cada gente pues, persigue sus objetivos y como no puede ser de otro modo, son diferentes. ¿Qué quiere el vendedor? Pues básicamente tiene que establecer un equilibrio entre el tiempo de venta y el precio. Quiere vender el inmueble al mayor precio posible, pero tampoco quiere demorarlo mucho porque esto evidentemente es un coste de mantenimiento. El comprador, básicamente, lo que quiere es minimizar el precio. Tiene una serie de características que evidentemente tiene que cumplir el inmueble que posee o que desea poseer, pero bueno, pues como planteaba Selkuk, per- ¿perdón? Ah, saco la yoga alguna vez. Dayana, por favor, si te puedes mutear, por favor, Dayana. Yo creo que ahora. Ahora. Perdón. Entonces, bueno, pues como nos comentaba Selkuk, si el comprador pues, puede
puede negociar o va a tratar de negociar toda la baja, puede llegar hasta convertirse hasta un comprador, lo que denomina depredador, que es, bueno, pues puede intentar jugar con el precio hasta la baja hasta conseguir el inmueble, siempre y cuando, evidentemente, el vendedor esté interesado. Cualquier tercero, ya sea una agencia física, un portal inmobiliario, pues no tratan de otra cosa que de optimizar en este proceso. Esto, claro, es especialmente relevante en España. En España, pues el porcentaje que aparece por aquí de personas que mantienen una vivienda en propiedad está por encima del 75%. Depende del año, pero bueno, suele estar 76, 77%. Muy por encima de la Unión Europea, en media ronda el 70%, pero ya no hablemos de países como Alemania, que se sitúan en torno al 50%. Entonces nos planteamos, oye, pues, ¿y si somos capaces de identificar cuáles son estos patrones de comportamiento importantes que ayuden a estos tres agentes en los procesos de compra-venta? Entonces, precisamente de ahí nació el objetivo. Oye, ¿y si somos capaces de estimar o de determinar cuál es la probabilidad de venta de las determinadas viviendas que podamos observar en función del tiempo, tratando de identificar sus principales factores? Es decir, un inmueble que aparece en el mercado, queremos saber cuál es la probabilidad de venta a lo largo del tiempo, identificando, pues oye, si hay factores intrínsecos a la vivienda, ya sean internos, externos, cualquier punto de localización, etcétera, que lo que nos haga es, pues, tratar de identificar estos criterios. La modelización principalmente la llevamos a cabo, bueno, modelización, perdón. Toda la parte de procesamiento de datos lo llevamos a cabo en R, tema de análisis estadísticos y demás. Sí que es verdad que la parte de modelización la finalizamos con Python, porque bueno, salió una librería a finales del año 2020, justo cuando estábamos ya en esta parte, que bueno, pues en aquel momento era novedosa. Y bueno, pues la idea es que incorporaba algoritmos, como vamos a ver, de supervivencia, pero más aplicados al ámbito puro de Machine Learning. Y ahí sí que nos da un plus. Hoy en día, imagino, aquí ya la verdad es que me pierdo un poco, pero vamos, imagino que a lo mejor también se ha migrado a R, por supuesto, y se podrá utilizar. La librería en cuestión creo que era Scikit Survival, y bueno, pues en su día, ya digo, fue bastante novedosa y nos aportó bastante. Entonces, como comentaba, nosotros tuvimos bueno, pues la suerte de contar con la base de datos de Idealista, que, como decimos, pues es el portal inmobiliario líder en España, donde bueno, se recogen gran parte de las transacciones o de los anuncios, mejor dicho, que están en este país. Pero bueno, así había que definir una serie de características. En primer lugar, la localización. Nos centramos en Madrid, bueno, pues porque al fin y al cabo es el municipio más grande de España, el más líquido en cuanto a transacciones inmobiliarias se refiere. Quisimos abordar un espacio temporal relativamente, bueno, pues nuevo, por eso nos centramos en 2018-2019, teniendo en cuenta que a partir de febrero o marzo del 2020, bueno, pues la COVID ralentizó un poco todas estas transacciones. Entonces, a partir de aquí hubo que definir dos puntos. Oye, ¿cuándo consideramos que un inmueble está puesto en mercado? Bueno, pues consideramos la publicación. En el momento que sea de alta un inmueble en Idealista, pues suponemos que es en el momento en el que se pone en mercado. Que no tiene por qué ser verdad, porque es verdad que se puede anunciar por fuera o, bueno, pues por cualquier conocido que a lo mejor se anticipe y demás, pero al fin y al cabo con los datos que tenemos había que establecer uno. Fecha de venta, la de baja del anuncio. Suponemos que en el momento que sea de baja el anuncio, pues puede haber, bueno, pues ocasionado una venta, salvo que es verdad que hay que hacer una limpieza que luego, bueno, pues también tuvimos que llevar, sobre todo en el tema de registros, porque es verdad que había y a día de hoy suele existiendo, sobre todo más en la parte de alquiler, no en la venta, que bueno, recordemos que esto es para transacciones de compra-venta. Pero sí que es verdad que en alquiler, pues bueno, hay prácticas ilegales que se dan de alta un anuncio con el objeto únicamente de robar los datos o de conseguir, mejor dicho, datos ilegales del comprador, DNI, nóminas, etcétera, y a partir de ahí se dan de baja. Entonces, bueno, pues también, aparte de que Idealista tiene su identificador, bueno, pues de fraude, pues también incorporamos algunos si el tiempo, evidentemente, pues era muy escaso. A partir de aquí estudiamos como máximo un año, es decir, una vez que los anuncios se ponen en el mercado, vemos a lo largo del próximo año qué ha pasado con ellos. Si se vende, pues evidentemente notificaremos la venta en el punto exacto, pero si no se vende, pues al fin y al cabo cortaremos un año y diremos que no se ha vendido a lo largo de un año. Las tipologías de vivienda, pues tenemos la vivienda de obra nueva y la vivienda usada principalmente. Nos centramos en la vivienda usada básicamente porque Idealista, aunque es verdad que también tiene
inmuebles de obra nueva, estos principalmente son anunciados por las promotoras en sí, y Idealista no tiene la totalidad, ni mucho menos de ellos. Y luego, bueno, pues como comentaba, tenemos que hacer una limpieza tanto en el número de registros como en el área, porque a veces nos encontramos pisos de 40, 50, 60 metros cuadrados con 4 habitaciones, lo cual es imposible. Precio, pues bueno, o bien porque el precio del metro cuadrado era exagerado y evidentemente era errores, o bien porque lo podíamos ver a lo largo de las evoluciones. A lo mejor un anuncio se daba de alta por 3 millones y al cabo de 3 semanas pues veíamos que se modificaba a 300.000. Bueno, pues a lo mejor también el vendedor dirá, oye, ¿qué pasa? Que no me llama nadie. Voy a revisar el anuncio antes que le he puesto un cero más y bueno, pues eh, lograría este ajuste real del precio. Entonces, con esto que teníamos, pues bueno, algo más de 2 millones de registros, donde un inmueble aparecía pues cada una de las semanas que estuviera en mercado, como máximo un año. Y esto lo que hace es que estamos ante 180.000 inmuebles, de los cuales el 96% eran pisos y únicamente un 4% eran chalés. La mayor parte se vendía en pisos. Veíamos que alrededor del 86% se vendían, donde más o menos el periodo mediano, un 50% de ellos se vendían en torno al mes y medio. En chalés esto bajaba, un 74% de ellos se vendían, donde bueno, pues casi un 50% de ellos tenían que superar los 3 meses, casi bueno, acercarse a los 3 meses, mejor dicho. Entonces, bueno, una vez que ya tuvimos los datos y para saber un poco de qué estábamos hablando, hicimos una revisión literaria para saber qué variables podían ser importantes. De hecho, de esto se había bueno, pues estudiado, no sé si bastante, pero había suficientes artículos también para tomar ideas. Y en el fondo distinguimos prácticamente 5 factores que creíamos que podían ser importantes. En primer lugar, las características internas. Oye, ¿de qué tipología de piso estamos hablando? O sea, ¿de qué tipología de inmueble, mejor dicho? ¿Pisos o chalés? El área, ¿cuál es la superficie en metros cuadrados? ¿Cuántas habitaciones o cuántos baños tiene el inmueble? Y luego si disponía o no de una serie de características, de garaje, de piscina, de trastero, si era o no ático, etcétera, etcétera. Externas, que en el fondo nos va a marcar un poco la localización. Teníamos unas características demográficas, donde bueno, nos venía a decir pues, la población, pues cuál era su edad, por ejemplo. Inmobiliarias, en el sentido de qué tipo de inmuebles destaca, si a nivel barrio pues estamos hablando de oficinas, estamos hablando de bueno, de edificios industriales, de viviendas, etcétera. Económicas, que nos venía a decir un poco cuál era la renta de esa localización, y variables de punto de interés, lo que nos venía a decir es, oye, estamos hablando de una zona donde destacan los puntos de restauración, donde destaca, bueno, pues porque también hay colegios, farmacias, no sé, una serie de servicios adicionales. Entonces, estas características las teníamos a nivel barrio. Cada uno de los 165, creo recordar, barrios que tiene Madrid, bueno, pues teníamos identificadas una serie de variables externas. Por supuesto, el precio. Ya no solo el precio de publicación, que evidentemente es una variable, un factor importante, no tanto porque nos vaya a marcar directamente el devenir de la transacción, de la probabilidad de venta, sino muchas veces porque depende el precio de publicación, pues nos va a saltar o nos van a aparecer esos anuncios cuando realicemos una búsqueda o no. Las variaciones, un vendedor que, bueno, pues que realiza variaciones tanto en número como en porcentaje sobre el precio inicial, pues evidentemente nos va a marcar una predisposición a negociar. Y luego adicionalmente el DOP o grado de sobreprecio, que esto lo que nos venía a decir es si ese inmueble en cuestión está en mercado o no. Oye, puede ser que en función del inmueble en cuestión, pues bueno, pues creemos que a lo mejor está más caro de lo que teóricamente debería valer en función de las ventas realizadas de otros inmuebles. Y entonces aquí veríamos dos, una a nivel del barrio y otra a nivel del inmueble en cuestión. Variable del interés. Aquí lo suyo hubiera sido determinar cuál es el interés del vendedor. Porque evidentemente si una persona tiene un inmueble
en propiedad y se ha comprado otra vivienda, pues a lo mejor le interesa vender este cuanto antes y tiene cierta urgencia. A lo mejor si lo ha recibido una herencia, pues no. Pero claro, cuando un vendedor publica el inmueble en un portal web, en Idealista este caso, pues el interés no lo muestra. Pero sí que podemos determinar el interés del comprador en función de las búsquedas que salgan los inmuebles. Oye, yo quiero un inmueble que me verifique este número de habitaciones, este número de baños, estas características y además por un precio X. O las visitas que, en cierta manera, hago directamente a un inmueble, que puede ser que lo reciba como búsqueda, pero no entre en él. Y, por supuesto, los contactos directos que tenga ya con el vendedor. Aquí, evidentemente, los contactos dirigidos a través de Idealista, si podemos obtener el teléfono de otro punto de vista, pues no sale. Y luego, finalmente, la comercialización, que esta variable no era tan importante, pero bueno, en cierta manera sí que también veremos luego su impacto, sobre todo en la parte de pisos, en función de que la comercialización de un inmueble lo haga a través de un particular o de empresa, principalmente porque las empresas, bueno, pues realizan aquellos inmuebles adjudicados por la banca que no es un negociado y el recorte o el haircut que se aplica es interesante. Entonces, todas estas variables no las teníamos directas, algunas sí, pero otras no. Por ejemplo, la parte de variables externas, bueno, pues tendríamos decenas de cada uno de los bloques. Claro, al fin y al cabo son variables que están bastante relacionadas entre sí. Y lo que aplicamos fueron, bueno, pues técnicas, análisis de correspondencia o de componentes principales para extraer una serie de puntuaciones, creo que nos quedamos en torno a 10, 12, que bueno, lo que nos permitían era identificar de un modo notorio cada uno de los barrios de Madrid y, bueno, pues así podíamos reducir la dimensión de estas variables creando otras que nos aportaban igual valor. Entonces, para las demográficas inmobiliarias, lo que hicimos fue crear o diseñar un análisis de correspondencia, para las económicas y los puntos de interés, un análisis de componentes principales, que ya digo, estas se nos quedaban en torno a 10, 11 variables que recogían mediante estas puntuaciones la distribución de los barrios, pero bueno, pues para cerciorarnos que también tenían sentido estas variables y que representaban de un modo notorio los barrios, lo que hicimos, aunque únicamente sirvió para una visualización de que esto realmente funcionaba bien, era un análisis clúster de los barrios de Madrid. Que bueno, cuando lo representamos en el mapa, pues creíamos que también, bueno, tenía sentido. Los colores únicamente representan estos 22 grupos que a través de un análisis clúster veíamos mediante estas variables que tenían sentido representar, pero bueno, veíamos que zonas que en principio pues la lógica y el conocimiento nos decía que eran similares, pues aparecían aquí. Y luego nos centramos en el precio. Claro, el precio, aquí ya la duda que nos vino es, oye, ¿la modelización tiene que ser conjunta o separada? A priori, pues tenía sentido hacer una modelización separada por pisos y por chalés porque, primero, la tipología es diferente. Una persona que tiene un chalet pues busca cosas diferentes en principio a lo que busca un piso, dejando al margen el precio y la capacidad económica de cada uno, pero es verdad que una persona que vive en un chalet, bueno, pues generalmente busca una tranquilidad, un espacio y a lo mejor una persona que está en un piso, bueno, pues prefiere estar en la urbe, tener a mano todos los servicios. Y bueno, pues quizás la vida de cada uno es diferente. Por no hablar de las características. Un chalet generalmente viene a venir con parcela. En pisos la orientación es importante, la altura, por supuesto, y hay una serie de características pues como garaje y demás que a lo mejor el chalet te da por defecto y en los pisos pues es importante esta diferencia. Pero claro, esto era nuestra apreciación. Lo que tuvimos que hacer es medirlo a nivel de estadístico. Entonces, bueno, pues aquí utilizamos el Tesla Rank, que lo que nos viene a decir efectivamente que las curvas de supervivencia, que ahora hablaremos un poco de ello, pero básicamente lo que viene a decir es que la probabilidad de venta de los pisos, que es esta que está por debajo, es mucho mayor a la de los chalés. O viceversa, la probabilidad de que no se venda un piso es mucho menor, o bueno, significativamente menor, mejor dicho, a la de los chales. Es decir, los pisos se venden más pronto que los chales, que es lo que tratábamos de ver con esta curva. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues el precio, como decíamos, había variables como el precio de publicación o las variaciones que habían experimentado a lo largo del tiempo eran inmediatas, pero el grado de sobreprecio no. Entonces,
calculamos también, bueno, llevamos a cabo una variable que era el grado de sobreprecio del barrio, que básicamente es el precio del metro cuadrado del barrio, y luego el correspondiente al inmueble. Entonces, bueno, pues para esto estimamos cuál es el precio teórico de los inmuebles que en principio estaban en disponibilidad de venderse, basándonos en otros aquellos que se hayan vendido, estableciendo, bueno, pues un reparto 80-20 para la muestra de entrenamiento y para la ETS. Y bueno, pues logramos métricas bastante buenas, por encima del 93% en chalés con un random forest para R cuadrado y para pisos con un gradient boosting, bueno, pues prácticamente en torno al 95-96%. Entonces, bueno, con esto y esta variable resultaba también bastante importante, lo que nos venía a decir es que si un piso estaba en mercado, el valor teórico de este piso correspondía con el valor anunciado en Idealista en el portal inmobiliario, se vendería mejor. A partir de aquí surgió el tema de la reponderación, es decir, tenemos ya identificados todos nuestros registros, tenemos ya limpiada la base de datos, tenemos diseñadas todas las variables que creemos que pueden ser importantes, pero la pregunta es, oye, los datos que tenemos, bueno, pues se asemejan a la realidad, porque claro, en los datos pueden haber sesgos, o bien porque veamos ventas que no lo son, o bien porque veamos ventas ficticias. Es decir, puede haber falta de respuesta o puede haber sobre representación en los datos. Claro, en el fondo, quien publica un anuncio tiene un interés, tiene una estrategia y puede ser que se adecue a la realidad o no. Entonces, la pregunta básicamente es esta. ¿Los datos que hemos visto en Idealista son reales? Entonces, la forma de verlo era acceder a la web del Ayuntamiento de Madrid y aquí en el apartado de vivienda, urbanismo y obras, lo que veíamos era cuáles eran las transacciones realmente efectuadas en el municipio de Madrid a lo largo de los años, separadas por el tamaño, donde veíamos, bueno, pues cuáles eran estas transacciones en tramos de 20 en 20 metros cuadrados, es decir, creo que está repartido en menor de 40 metros cuadrados, entre 40 y 60, 60-80, 80-100 y más de 100 metros cuadrados. El tipo de vivienda, usada y nueve, en nuestro caso nos quedamos con usada, y luego esta distribución la teníamos por cada barrio. Pues claro, esto que a priori parecía que a lo mejor no que no hiciera falta, pero que no podría ser o no esperábamos que hubiera tanta diferencia, resultaba vital. Porque es que si nos veíamos, si veíamos los datos a nivel total, en 2019, según los datos que sacábamos de la lista, veíamos en torno a 91.000 ventas. Claro, los datos oficiales eran un poco más de 34.000. Es decir, realmente una venta de cada tres era real. O lo que es lo mismo, 2 de cada 3 anuncios publicados en Idealista se retiran sin haberse vendido. Que llamaba la atención cuando lo vimos. Y si desagregamos por barrios, bueno, pues en el 2018, por ejemplo, veíamos que en Atocha había 12, donde estos 12 correspondían a ventas de inmuebles entre 60 y 80 metros cuadrados, mientras que en el registro oficial nos decía que había dos, una inferior a 60 metros cuadrados y la otra superior a 100. Es decir, tampoco encajaba a nivel desagregado. Entonces, bueno, pues aquí la idea era tratar de ponderar estos registros. Si en nuestro caso veíamos, por ejemplo, de una forma muy sencilla, que un determinado inmueble se vendía y en la práctica, o en la realidad, mejor dicho, en la estadística oficial veíamos que había tres, pues lo que hacíamos era ponderar nuestros registros para que ese uno contara por tres. Y viceversa, si nosotros habíamos experimentado o habíamos observado tres ventas y el registro oficial, el Ayuntamiento de Madrid, decía que solo había una, pues al fin y al cabo cada una ponderaba un tercio. Entonces, bueno, esto también lo que nos permitió es que el modelo, bueno, pues tuviera una veracidad mayor. A partir de aquí, el tema, bueno, ya una vez que estaba cerrada toda la parte que correspondía a ajustar la muestra a la realidad, pues nos centramos en la modelización. Aquí utilizamos modelos de supervivencia. La RAE, de hecho, define la supervivencia como la acción y efecto de sobrevivir. Entonces, los modelos que utilizamos precisamente fueron los modelos de supervivencia. Estos modelos se utilizan bueno, de una forma mayoritaria en medicina, es verdad que también en otros ámbitos, sobre todo también en seguros, pero en medicina son claves. Lo que viene a decir es, oye, este paciente que, bueno, por desgracia ha sufrido una enfermedad, temas de cáncer se utiliza bastante, ¿cuál es la probabilidad de que este
de que esta persona con este medicamento tenga una probabilidad de bueno, pues, sobrevivir en los próximos 3-5 años. Entonces también, bueno, pues lo que nos permite también, o lo que permite a la medicina es avanzar y seleccionar aquellos medicamentos cuya supervivencia sea mayor. Entonces, bueno, pues principalmente, ya digo, se utiliza en este ámbito, pero ¿por qué no se puede utilizar en otros ámbitos? En seguros, que al fin y al cabo también hablo un poco de esto, pues perfectamente utilizables, y nosotros lo utilizamos en la estimación de venta. Al fin y al cabo, pues la estimación de venta no deja de ser un problema de supervivencia. Oye, queremos ver si un determinado anuncio muere, se vende o sobrevive, que sería que no se vende en el plazo estipulado, que en nuestro caso decíamos que era un año. Entonces, bueno, utilizamos modelos, básicamente aquí hay de dos tipos, los denominados paramétricos, que son los que siguen una distribución de probabilidad conocida, ya sea una exponencial, una wave, una normal, etcétera, o semiparamétricos, que bueno, se denominan semiparamétricos porque utilizan una función paramétrica, generalmente una exponencial, pero también otra parte que no es paramétrica. Cox suele ser uno de los clásicos, pero también pues desde hace un tiempo también se empiezan a utilizar modelos de Machine Learning que, bueno, como veremos, nos dan unos resultados significativamente mejores. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la métrica que utilizamos, que, bueno, básicamente es el C-index, que podría denominarse como una generalización un poco del área bajo la curva ROT, teniendo en cuenta estos eventos a lo largo del tiempo. Y entonces veíamos que los modelos clásicos, los que principalmente se utilizaban en la literatura, bueno, por la parte de chalets estaban en torno al 62-66% de los principales, en la parte de pisos un poquito por debajo, alrededor del 64%. Pero estos modelos, bueno, pues como el Random Forest o el Árbol, superaban el 70%. De hecho, bueno, pues el Random Forest lograba métricas por encima casi de 10 puntos las anteriores, situándose alrededor del 76%. Entonces, bueno, con esto también dejamos patente pues, que estos modelos más avanzados, ¿por qué no? Se pueden utilizar en estos casos y de hecho nos dan resultados bastante buenos. Pues sacamos una distribución de la importancia de las variables, donde bueno, pues, tanto en la parte de pisos como la de chalés, las variables relativas al interés del comprador pues dejaban patente que eran las más importantes. Luego también aparecía el grado de sobreprecio del inmueble, por supuesto el precio, temas también de las variables externas, de la localización, etcétera, etcétera. En el caso de pisos más o menos era similar, bueno, también entraba el área, el número de baños, ascensor también era importante, etcétera. Pero bueno, nos pareció también importante hacer una agrupación de las variables para que bueno, pues, la interpretación se pudiera quizás mejor. Entonces, la primera en ambos casos era el interés, como decíamos, del comprador. Al fin y al cabo, bueno, pues cuando un piso o cuando un chalet se va a vender más, pues cuando hay un interés real, cuando encaja realmente en nuestra búsqueda todas estas variables que buscamos. Entonces, si obtenemos este inmueble por los filtros que hayamos puesto, si visitamos el inmueble a menudo, bien porque bueno, pues queremos ver alguna evolución o bien porque nos lo facilita alguien a través de un enlace para compartirlo. Y si contactamos directamente con el vendedor, pues evidentemente estamos más cerca. Luego puede ser que nos guste o no, pero bueno, son variables ya en principio que captan nuestro interés. Si estas no las tuviéramos, por así decir, en cuenta, entraríamos un poco en la parte de externas, es decir, dentro de los chalés vendrían luego la parte de externas. En el caso de los pisos, la concentración viene en las internas. Externas, por lo que hemos dicho, básicamente la localización. Entonces hay zonas que son más interesantes que otras. Tanto en la parte de pisos como en la de chalés suelen ser las que no están, en el caso de chalés también es verdad que es más complicado, pero bueno, las que están más lejanos de ciertos puntos turísticos o céntricos, zonas un poco más caras. Y en el caso de las variables internas, aquí la idea es que los pisos o los chalés que tenían una superficie menor, que eran más antiguos, bueno, pues se vendían mejor. También es verdad que aquí, pues, no olvidemos que estamos en el mercado español
y económicamente también la diferencia es significativa. Entonces, bueno, pues quizás estos atributos también están relacionados con la diferencia de precio y aquellos inmuebles más asequibles son precisamente los que estaba nombrando. Y luego ciertas características adicionales, esto también era bastante importante en el caso de pisos, ciertas características adicionales, como las comentábamos antes, la presencia de un garaje, la presencia de una piscina, la presencia de un ascensor, pues también hacían encarecer este precio, por supuesto. Entonces estos pisos también tendían a venderse menos. En el caso de la variable precio, aquí destacaba, como hemos visto, sobre todo el grado de sobreprecio del inmueble en ambas. Y aquí la clave, pues lo que comentaba antes, es que el precio estuviera ajustado al mercado. Es decir, cuando un inmueble se situaba alrededor de su precio teórico, más o menos 2, 3, 4 puntos, ese piso o ese chalet se vendía relativamente bien. También tiene sentido. Si el precio teórico es más bajo, es decir, hay un sobreprecio del inmueble, se pide por él un 10, un 15, un 20% más, pues siempre que se pueda, evidentemente, y con el riesgo de perderlo, conviene esperar a que se baje. Porque al fin y al cabo, bueno, pues si el mercado considera que ese inmueble tiene un valor inferior al que el vendedor pide por él, bueno, pues podemos esperar hasta conseguir su venta. Y en el caso opuesto, es decir, que el inmueble esté publicado por un precio significativamente inferior a lo que debería valer, pues a lo mejor hay algo que lo desaconseje. O bien porque la localización no nos gusta, pues no sé, una zona más conflictiva o directamente la sección censal, pues por vecinos que nos podamos encontrar que a lo mejor, bueno, pues no nos encajen, o directamente pues por alguna característica intrínseca como que ese inmueble en cuestión necesita una reforma profunda y entonces pues tampoco nos merece la pena. Pero en cualquier caso, también otra de las variables que se veían era el número de variaciones experimentadas y el porcentaje que experimentaba este inmueble. En cualquier caso, lo que dejaba patente es que aquellos pisos que se alejaban de su valor real cuanto antes se acercaban a él, es decir, cuanto las variaciones tendían a ese valor real, se vendían antes. O lo que es lo mismo, si el vendedor establece un precio de publicación significativamente superior al teórico, si lo quiere vender rápido, tiene que ajustarse a él. Y luego, en el caso de los pisos, también era importante la variable de comercialización que hablábamos antes, sobre todo aquí pues, por el peso que tenían estas empresas, que en el fondo bueno, pues, se dedican también a comercializar inmuebles, generalmente adjudicados por los bancos. Y bueno, al fin y al cabo a un banco no le interesa tener estos inmuebles, no quiere hacer negocio con ellos, lo que quiere es eliminarlo de su cartera y por eso el precio también era significativamente inferior. Entonces, bueno, con esto lo que podíamos construir era curvas de supervivencia o de probabilidades de 90, tanto para la parte de pisos como para la parte de chalets. Bueno, en pisos queda unas curvas mucho más suaves, eso también es verdad que es por el número de registros. Veíamos que estamos hablando pues prácticamente de unos 100, creo recordar, 70.000 en el caso de pisos y unos pocos miles en el caso de chalets. Entonces, bueno, pues las curvas quedan menos suaves. Pero lo que sí que se aprecia es que hay zonas que se venden mejor que otras y lo que comentábamos antes, la probabilidad de 90 de un inmueble a lo largo del tiempo, si es chalet, es mayor que en el caso de un piso. En chalets, depende de la zona, podemos estar ante un 20% de inmuebles que no se venden, en el caso de pisos todas rondan en torno al 3-4%. Esto, pues también lo que nos permite ver es a una determinada semana cuál es la probabilidad de venta de un inmueble en cada uno de los determinados distritos de Madrid. Entonces, bueno, pues lo que se observa en este gráfico es que principalmente los distritos del sur, los inmuebles localizados en los distritos del sur, tanto para los chalés como para los pisos, se suelen vender antes que la parte, bueno, pues centro y sobre todo el norte, que también, bueno, pues creamos que tiene sentido sobre todo por la variable precio. Quizá en el sur, pues las zonas no son tan ricas como las del norte y el importe pedido por estos inmuebles o la valoración de estos inmuebles es inferior y por tanto se venden más. Entonces, bueno, ya para finalizar, conclusiones obtenidas. Bueno, pues se ha obtenido un modelo, obtuvimos un modelo de Machine Learning que no deja de ser innovador, sobre todo por la aplicación de estas técnicas en problemas de supervivencia
específicos, pero aplicados a la venta de inmuebles, con el punto de que los datos están soportados por la estadística pública, cosa que es muy importante. En muy pocos estudios se hace esto y, como hemos visto, si prácticamente un inmueble de cada tres es una venta real, haber obtenido todos sin haber utilizado esta reponderación, pues no puede dar lugar a resultados engañosos. Bueno, pues creemos que se han identificado también los principales elementos que influyen en las transacciones inmobiliarias y, ¿por qué no? Una incorporación que quizás veamos en las plataformas puede ser esta. De hecho, bueno, me consta que alguna ya está trabajando en ella. Oye, tenemos un determinado inmueble que vamos a publicar y una vez que marquemos los puntos correspondientes, pues que nos puede saltar una alerta diciendo, oye, según lo que has introducido, estimamos que la probabilidad de venta de este inmueble se va a situar en tal semana. Es decir, el tiempo que esperamos que vendas este inmueble puede ser de 20 semanas. ¿Te interesa bajarlo? Bueno, pues a lo mejor modifica alguno de estos parámetros. Baja un poco el precio, rellena, porque a veces no se rellena, pues ciertos atributos como la orientación, algunos elementos adicionales, si tiene pues eso, balcón o no, por ejemplo. O, ¿por qué no? Eso ya depende de cada uno. Plantéate una reforma, pues a lo mejor una habitación es muy grande, pues divídela en dos, que con 4 habitaciones en vez de con 3, pues se vendería mejor. O viceversa. Introducimos los datos y, oye, ¿en cuántas semanas quieres vender el piso? Bueno, pues en 6. Bueno, pues tu precio, si únicamente vamos a atajar la variable precio, deberías establecerle en este. Bueno, por supuesto, hay una discusión teórica cada vez más centrada en el tema de la vivienda, de las políticas públicas. Y bueno, pues no dejamos de haber realizado un estudio en la capital de España, en Madrid, que sí, que es el municipio más grande, que es el municipio con más transacciones, que estamos hablando ante un mercado líquido, pero bueno, pues estamos únicamente en un municipio y estamos hablando de esta localidad. ¿En otras regiones se observará lo mismo? Bueno, pues creemos que los tiros deben ir por ahí, pero a lo mejor en otras regiones pues podemos identificar también otros patrones. Entonces, extender el modelo a otras regiones españolas pues es una línea de investigación que nos hemos planteado y, sobre todo, analizar el comportamiento del alquiler. En el fondo, el tema inmueble pues tiene dos patas, la venta y el alquiler, y hemos estudiado la primera. De hecho, a lo mejor en el caso del alquiler, si llevamos también el estudio en Madrid, pues podemos a lo mejor observar, ¿por qué no?, otras tendencias y a lo mejor, dado que gran parte de las empresas también están en el norte de la ciudad, pues a lo mejor los pisos o los inmuebles que se alquilan antes, pues porque no pueden ser los situados en el norte o en el centro, porque la gente a lo mejor de alquiler pues le interesa otro ritmo de vida, ¿por qué no? Y nada más. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, si tenéis alguna duda, pues encantado de resolverla ahora. Que no sé si habéis escrito algo en el chat. He visto que hay algún anuncio, pero algún mensaje, pero no me ha dado tiempo a verlo. Sí, David, muchas gracias. Oye, es muy interesante. Ah, sí, te pregunto una duda que pregunta Pilar Guayar. Dice sobre la ponderación. Pero la ponderación puede meter algo de sesgo en lugar de disminuirlo. Si no se pueden identificar los pisos realmente vendidos. Yo no tengo quitado. Perdón, Está algo de eco, ¿no? Sí. es que había aquí. Sí, que tenía aquí micrófono cerrado. Sí, bueno. No sé qué más. Bueno, ahí alguien. Ay, perdona. Bueno, sí, he visto que que habéis añadido aquí librerías de Tidy Models para métodos de supervivencia. Sí, esta me consta que con Tidy Models y con MLR3 se han metido. En su día ya utilizamos esas de Python, pero hoy en día seguro que hay muchas más, o sea que sí, perfecto. Perdón, Carlos, que me estaba leyendo lo de Pilar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puedes leer tú también? Hay un poco Ah, de- como quieras, como quieras. No, léelo tú y lo respondes. Ah, vale, es que sí que escucho con eco, pero no sé si soy el único. Sí, Pilar, pero la ponderación
puede meter sesgos en lugar de disminuirlo si no se pueden identificar los pisos realmente vendidos y sesgo de selección. Pues sí, por supuesto. O sea, cuando cuando en el fondo, pues en estas técnicas, que en principio deberían utilizarse en cualquier modelo, porque en el fondo nosotros estamos trabajando con una muestra, que son los inmuebles publicados en Idealista, que Idealista, en nuestro caso, comprende gran amplitud del mercado inmobiliario, pero evidentemente no todo. Ya no digo porque Fotocasa y otras en alquiler y demás también los puedan llevar a cabo, sino porque es que todos los pisos no se publican en Idealista. Y nosotros estamos centrados en Madrid, ya no hablo sobre otras regiones o otros municipios más pequeños que a lo mejor esto no se lleva a cabo. Entonces, esto de la ponderación debería hacerse, pero siempre y cuando, como dices, tengamos datos oficiales que lo contrasten. En nuestro caso, bueno, pues utilizamos el Ayuntamiento de Madrid, que en principio son las compraventas realizadas realmente, y entonces pues nos adecuamos a esto. Claro, lo que no se puede introducir es una ponderación de unos datos que no están contrastados y no son fiables, claro. Eso sí, que no sé si va un poco por ahí tu pregunta. Esto debe No contrastarse me contra... refería, no me refería tanto a eso como, bueno, vivo en el campo de la medicina, o sea, nada que ver con casas. Ujú, A mí me da igual que sea incidencia de un tumor que venta de una casa, ¿no? O sea, ujú. por eso me interesa, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea, no va por ahí, o sea, entiendo lo que dices, ¿no? Yo más va por una cosa que llamamos en epidemiología la falacia ecológica, que es cuando aplicas a registros individuales obtención o información obtenida a nivel que llamamos ecológica grupal. O Ujú, sea, los pesos se aplican, se pondera cada registro, ¿no? O ujú, sea, y la ponderación la has obtenido a nivel grupal porque en este barrio se han vendido tantas que se han vendido muchísimas menos en los datos que has obtenido ujú, por el ayuntamiento que por los datos que has obtenido por las agencias, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que eso puede meter sesgos. O sea, yo creo que en medicina esto le llamamos falacia ecológica, la aplicación directa a registros individuales de una información obtenida a nivel ecológico. Yo no sé si hubiera sido mejor un ajuste, una ponderación. Eh, a mí me ha chirriado, me ha sonado a falacia ecológica, a sesgo, a que puedes aumentar el sesgo. No necesariamente que lo hayas aumentado, seguramente lo habrás disminuido en este caso, ¿eh? Sí, no, o sea, Pero no lo puedo saber. aquí, claro, aquí la idea, lo óptimo, sería que hubiéramos obtenido... Igual que se eh, hubiera identificado, si has podido identificar que en Atocha había dos y uno era de 60 metros, que hubieras podido identificar por registro catastral o como hubiera sido, para mí, estos son pacientes que se mueren, o sea, para que te hagas una idea, que hubieras podido identificar por una ID, por un identificador a la persona, Sí, bueno, sí, sí. por la O sea, casa. lo suyo, evidentemente, es evidentemente Es eso, cuanto ¿no? más Eso no lo podéis reduzcas. hacer. Sí, sí, sí. O sea, cuanto más reduzcas las características, mejor. Si hubiéramos no solo a nivel de barrio, que es lo que publica el Ayuntamiento de Madrid, si hubiéramos ido a nivel de sección censal, pues evidentemente mucho mejor. Y si te vas como tú dices, al catastro, pues evidentemente porque sabrías el tipo de inmueble y lo puedes ajustar o no. Pero claro, esto no fue posible, no porque no pudiéramos acceder al catastro, sino porque realmente el inmueble en cuestión tampoco sabíamos cuál era el real. Pero sí, se podría hacer más fino, eso sin duda. En el fondo íbamos a nivel de barrio, con los datos que desagrupaba la Comunidad de Madrid, que era el barrio, que era vivienda nueva, vivienda usada, y la superficie, pero evidentemente si tienes más características, mucho mejor. Aquí, por lo que miramos, sobre todo por los datos que veíamos y la evolución final del modelo y cómo nos ajustamos y no, creo que lo bajamos. Pero si tuviéramos más datos lo tenemos que aplicar. Claro, en el fondo estamos sobre una muestra que, como tú dices, pues es grande, a nivel de barrio es grande. Cuanto más lo redujamos, mejor. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Yo tengo otra pregunta, David. Del tema de los pesos, desde el punto de vista mecánico, ¿cómo lo hiciste? Desde el punto de vista técnico. ¿En el modelo pusiste los pesos a cada
¿O como fue una variable más? En la ponderación dices. Sí. Es que, sí, ¿no? Es que, joder, perdón, pero es que debo ir con eco yo. Sí, ¿no? ¿Te refieres a eso, Carlos? Sí, sí. Sí, ahí bueno, pues con la variable weights fue lo que establecimos. Sí que hay alguna otra librería que te permite directamente calcular esto, pero no recuerdo cómo se llamaba. En su día la estoy mirando, pero hace ya bastante. Sí que hay una librería directamente que tú le pasas el fichero pues, en cuestión CSV, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, le pasas tu tabla, le dices cuál es la columna y directamente ya te los calcula. Aquí, bueno, pues sí, matemáticamente a mano la columna esta lo hicimos, sí. Y perdona, ¿puedes dar más detalles del tema de los DPs para ajustar bien el precio? ¿Eso cómo se calcula? Que te oigo con mucho eco, Carlos, perdona. Sí, el tema de los DPs, ¿cómo los Te- calcula? Temas de los, perdón, perdón, pero es que no sé si soy el único, ¿eh? De los DOPs. Ah, el grado del sobreprecio, dices. Sí, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Bueno, ahí la idea, como digo, fueron dos. Fue el del barrio. Entonces ahí veíamos cuál era el precio del metro cuadrado de nuestro inmueble y también cuál es el precio del metro cuadrado del barrio. Entonces, bueno, pues simplemente pues haciendo ahí la división lo sacamos. Es verdad que ese no quedaba de las importantes. Entonces lo que hicimos fue, sobre todo, que es la variable de las más importantes, el grado de sobreprecio del inmueble. Ahí la idea fue tener en cuenta los pisos que ya se habían vendido, que en teoría asumimos que era el precio final de la publicación. Puede ser que un piso se publique inicialmente por 400.000 euros, vaya bajando y se reduzca con 320.000. Entonces, bueno, pues suponemos que se ha vendido a 320.000 euros, que sí que es cierto que tampoco es la realidad, porque, bueno, ese es el precio que queda último de anuncio, que luego se hace, bueno, pues se puede llevar a recortes en la negociación particular, pero bueno, se podría también afinar, por supuesto, ese valor, pero ya estaría digno de otro estudio de saber cuál es la relación. De hecho, David Rey publicó un estudio en el que, bueno, te decían que los precios, al fin y al cabo, que publicaba Idealista estaban correlacionados prácticamente perfectamente con el índice de precios de la vivienda. Entonces, bueno, más o menos se podría estimar este. Entonces, bueno, pues tratamos de estimar, ya digo, los pisos y los inmuebles en general, pisos y chalés que se habían vendido en base al resto de características para saber cuál sería el valor teórico de este piso. Y ese modelo también se lo aplicamos a los que no habían sido vendidos para ver cuál sería la estimación de precio. Y a partir de aquí, entre la evolución que tenían del precio y cuál era su valor teórico, pues sacamos el grado de sobreprecio. No sé si me he explicado. Han puesto otra pregunta más antes de para no tener eco. Sí, la de Manuel te refieres, ¿no? ¿Dónde puedo obtener las variables interés? Usualmente no se pueden ver los ratios de accesos y visualizaciones. Eh, que yo sepa, Manuel, sí, no sé si lo han quitado, pero tú en Idealista cuando entras a ver un anuncio, sí que ves, o por lo menos veías en su día, cuando entras a un anuncio específico, las veces que ha sido, por ejemplo, guardado como favorito, las visitas que lleva, y no sé si la parte ya de contactos viene o no viene, pero si no recuerdo mal, las veces que se ha compartido, las veces que ha sido guardada como favorito, creo que también estaba, y las visualizaciones que había tenido ese piso, eso creo recordar que sí que se veía, no sé si lo han quitado. Y luego lo de contactos, pues eso sí que es verdad que nos lo facilitó Idealista. Los contactos que había directos a través de la plataforma, vía Eh, mail o vía Perdón. teléfono. Hay un par de cosas que digo, pues yo usé algo parecido, pero en realidad para vender casas con una empresa de reformas, que analizábamos esto y íbamos a las casas para hacer reformas y demás. Ujú, Y el punto es que particularmente me puse a estudiar la cantidad de metros publicados del piso con el catastro. ujú, Y generalmente había una diferencia entre un 15 y un 20%. O sea, la gente, cuando tú compras un piso, te dicen las áreas que, digamos, son propias del departamento, vamos a poner 100 metros cuadrados, de los cuales 100 metros cuadrados hay
no sé, un 15% de áreas semicubiertas y hay un 10% de áreas externas. Es decir, que si tú, digamos, te fías en lo que es el anuncio y vas a comprar un piso de 100 metros cuadrados, en realidad estás comprando un piso de 78 o 60 porque hay una diferencia. Pero hablas, perdona, del área total y el área útil, o El porque área están. útil, exactamente. Sí, El área total era útil. Entonces ahí había grandes diferencias entre un caso y otro. Entonces, el impacto sobre el metro cuadrado y todo lo que es el tema de lo que es el coste por metro cuadrado es diferente en un piso que, digamos, que no tenga sí, mucho balcón o lo que sea, a un piso sí, que... áreas comunes y demás, sí. Exactamente, sí. Mm. Esa diferencia, digamos, ¿está ponderado dentro de lo que es el precio real o no? No, aquí directamente estaba por el área que generalmente suelen incluir el área total. Ujú. El resto, o sea, lo que tú te refieres a la diferencia entre área total y área útil, es verdad que intrínsecamente el modelo lo debería recoger. Bueno, pues al fin y al cabo, si tienes garaje y tienes trastero, pues evidentemente ese área útil o ese área total se disminuiría. Si tienes balcón, evidentemente creo que ponderaba el 50% o algo así. Entonces, intrínsecamente, al incorporar el resto de las variables, debería el modelo tenerlo en cuenta, pero el área que estaba publicado en teoría es el total. Vale, gracias. Nada, a ti. Otra pregunta al final, si la puedes mirar también, David. Sí, esto es lo que comenta eh, Manuel del Catastro. ¿Cómo se ha calculado, ponderado el precio real de la venta? No, no, lo que me refería antes, Manuel, que no sé si me he explicado mal, el precio que nosotros estimamos es el precio en el que los inmuebles que se vendían dejaban de publicarse. Que ya digo que es verdad que no es el real, que ahí bueno, pues puedes tener una desviación de, sí, de un 10, un 15%, un 5%, depende en el caso. Esto es lo que comentaba, que hay un artículo que también verá la luz en los próximos. Creo recordar que está publicado para mayo, donde, bueno, pues David Rey, que también ha trabajado con nosotros de idealista, como decía Carlos, comprobó que la correlación entre los precios de publicación o de oferta de idealista y el índice de precios de la vivienda estaban correlacionados de una manera muy, muy alta. Sí, correlacionado, sí. Lo que ocurre es que, digamos, en lo que es el valor final del precio, o si quieres para calcular la Sí, utilidad, etcétera, digamos que un piso que está publicado, no sé, en 100.000 euros, al final se termina vendiendo en 89, 90, sí, depende de la capacidad de negociación del comprador. Por eso sí, te hacía esa referencia. sí, 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 sí. De hecho, vamos, esto hay en algún artículo en la literatura que lo explica bastante bien, esto que dices. Incluso hay autores que consideran que depende del ciclo económico, puede estar el precio de venta por encima, porque no le da tiempo a actualizar. Es decir, que generalmente, y sobre todo, bueno, pues en España con el tema inmobiliario de los últimos años, pues ha ido a la baja, pero es verdad que sobre todo previamente a la crisis, pues quizás a lo mejor no fue realmente así. Y de hecho hay algún autor que es verdad que lo analiza desde un punto de vista teórico, que lo que viene a decir es que depende del ciclo económico porque en el momento de que estamos en una época expansiva y los precios de la vivienda tienden a subir, si no te ha dado tiempo o no lo has, bueno, pues querido por los motivos que sea, a modificar el precio de publicación, puede ser incluso que si el mercado está subiendo, te exijan más. Si ellos estiman que, bueno, pues que el precio está subiendo, que tienen más compradores, etcétera. Suele ser a la baja, como dices, pero es verdad que también en función del ciclo, digo que hay autores que está publicado que comentan que incluso puede ser al alza. Gracias, David. Nada, nada, a ti. Adrián, también hay pisos que se publican varias veces, muchas veces es relativamente fácil identificar porque la estadística no explica ese 33%. Sí, Adrián, idealista, en cierta manera, los controla ya. Me refiero que nosotros hicimos alguna validación de estas que comentas de registros, pues por características, por localización, etcétera, pero idealista tiene la suya propia
de anuncios que, sobre todo, esto es verdad que lo suelen llevar más el tema de las agencias, pues porque bueno, pues tienen a lo mejor una cuota de que por 15 pisos publicados tiene que pagar X y por 30 tal. Entonces hay veces que los dan de baja y los dan de alta sucesivamente. Entonces es verdad que Idealista tiene su propio algoritmo donde identifica los pisos y les crea un ID equivalente si es el mismo piso. Además, como dices, hicimos esta comprobación que comentas, pero ni aún así. Ni aún así, ni aún así. Que espero más o menos haberte contestado, pero correcto, sí. ¿Puedes explicar también un poco cómo se ha tenido en cuenta el barrio en el estudio? ¿Se hace una curva por barrio o las variables socioeconómicas se usan como una variable más o ya está? Sí, nosotros teníamos identificado el inmueble en el barrio en el que estaba. Y entonces las variables socioeconómicas las utilizamos como una variable más, bueno, unas cuantas variables más, porque hicimos lo que comentaba antes, un análisis de correspondencias o de componentes principales en función del tipo de variable, que bueno, pues lo pintamos mediante un análisis clúster para ver que tenía sentido por barrios y las incorporamos como variables del modelo. Entonces, luego las curvas que comentas, curvas por barrio, son precisamente esas. Es decir, una vez ya que teníamos la modelización y ver la probabilidad de supervivencia, la probabilidad de no venta de los inmuebles a lo largo del tiempo, ahí ya sí que vimos la distribución por cada uno de los barrios, por cada uno de los distritos, que creo que es la que pintábamos. Incluso a nivel de inmueble también se veía. Entonces, básicamente con estas curvas es como se calculan las métricas del C-Index y demás, ese 76% que llegaba en Random Forest. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta por chat? ¿Puedo tener una rápida? No sé qué pasa con eso. Vale, lo hago por aquí para que me escuchen. ¿Sí? ¿Te muteas o te quitas el altavoz? Vale, ahora es que si no. Vale. No, era lo bueno de estos, gracias David por la presentación, lo bueno de estos problemas, igual que con los de alimentación, es que todos entendemos todos comemos y todos tenemos casa o vivimos en una casa, ¿no? Y se entienden. Entonces seguro que todo el mundo ha hecho búsquedas en Idealista y yo como usuario me he encontrado otro sesgo que tiene, bueno, y los que hemos trabajado con estos datos, porque también en alguna investigación, en algún proyecto los hemos usado, sabemos que los datos son como son y ahí en esa limpieza que habéis hecho, pues ya os habéis peleado y hay muchos. Y hay uno que me llama mucho la atención porque yo ahora buscando pisos, lo que en muchos sitios, muchos están mal es la orientación. Y es bueno como anécdota, como comentario, y es difícil de corregir ese sesgo porque como no tienes de la gran mayoría de los inmuebles, no tienes la ubicación exacta, pues no puedes, si no podrías ir al catastro, al número de la calle y ver cuál es la orientación, ¿no? Que es lo que hace uno a mano, porque cuando ven que se han equivocado, porque yo creo que los de las inmobiliarias sobre todo dicen que no, si yo lo he puesto bien la orientación, porque lo he hecho con el móvil, y yo creo que se ponen mirando al portal con la brújula del móvil y entonces te dan la contraria. Si está al sur, te dan el norte. Entonces, bueno, como comentario, y no sé si os habéis encontrado para esos también alguna forma de corregir ese sesgo, de ponderar o lo que sea, pero y además es una cosa muy crucial para mucha gente, ¿no? El buscar esa orientación. Sí, Nada más, agradecerte de nuevo. Muchas gracias. nada, muchas gracias a ti. Sí que es cierto que hay algunas variables que directamente las descartamos, porque de hecho en Idealista una de las que, bueno, de las que en principio yo sí que buscaba, luego me di cuenta que tampoco tenía ninguna utilidad, era la de si estaba reformado o no. Entonces todo el mundo te habla de en buen estado reformado y en la práctica no. Esta de la orientación que dices, efectivamente, le pasa a otra como de interior y exterior. O sea, todo el mundo que va a vender un piso pone que es exterior. Y pues, tampoco acabo de entender si es que el vendedor no entiende lo que es interior o volvemos a lo mismo, forma parte de una estrategia, por lo menos para que te acerques a buscar el piso, a ver el piso y a partir de ahí ya, bueno, pues valoras que a lo mejor es interior y tiene más luz de la esperada y demás. Entonces, en el caso de las orientaciones, sí que había algunas que se veía que efectivamente estaban de aquella manera. Muchas veces es verdad que la gente directamente ni la rellena. El que lo suele rellenar
en teoría, bueno, pues creemos que acertada por lo que veíamos. Pero es verdad que no es de las variables que más salen y yo sinceramente creo que tiene su impacto, como dices. Entre otras cosas, pues porque muchas veces ni se rellenan. Lo suyo, bueno, pues sería también poder verlo, sí, ir al catastro y demás. Lo que pasa es que cada vez existe un problema mayor, yo por lo que estoy viendo, y es que el usuario que vende un piso tiende a no decir la localización exacta. Bueno, pues por un problema también de ocupación y demás que puede haber. Entonces, cada vez se muestran más pisos sin localización exacta. Entonces, Idealista te muestra la localización aproximada y la localización exacta hasta que no vas a ver el piso ni lo sabes. Que no sé si os ha pasado, pero yo cada vez lo estoy viendo más. Sí, así es. De hecho, los dos, yo creo que los dos principales datos, cuando hemos trabajado con ellos, que podrían darlo, que podrían predecir es la antigüedad del edificio y la ubicación exacta. Y son Mm, los dos que más faltan, seguro. Sí, O sea que es un sí, sí. hándicap ahí. Otro tema que sí que, bueno, que también se quedó pendiente, porque en el fondo, claro, esto no deja de ser un TFM y acabamos pues para cumplir los plazos. Pero otro que yo creo que también hubiera resultado interesante es el tema de imágenes. Porque con las imágenes del piso, que volvemos a lo mismo, pues al fin y al cabo, bueno, pues la cámara puede soportar todo y hay imágenes hechas con gran angular que parecen unas habitaciones enormes y resulta que tienen 7 metros cuadrados. Pero bueno, yo creo que la imagen también te aporta, bueno, pues no sé, unas características importantes para saber si el piso merece la pena o no visitarlo y si puede estar interesado o no. Porque esté más o menos limpio, porque esté más o menos reformado, porque tenga más o menos de luz, aunque evidentemente puede ser artificial, etcétera. Que eso también hubiera sido interesante. Y luego estoy viendo que Adrián ha escrito, no hay que tener en cuenta cosas de autocorrelación espacial. Ah, sí, sí, podrías incorporarlo. Eh, Nosotros ya digo, el problema de esto eran sobre todo lo que comentábamos, las variables de este tipo. Eh, que, bueno, que muchas veces pues no las teníamos. Bueno, oyes, David, pues se han extendido las preguntas un montón, te agradecemos un montón la estancia, yo creo que es suficiente ya, ¿no? Y oyes, pues darte de nuevo las gracias por las facilidades para venir aquí y contarnos todas estas cosas súper interesantes. Y bueno, tenemos el portal sobre la sesión, que cualquier pregunta o directamente tenéis el contacto de David, que ya lo pondremos en marcha, que lo tenéis de localizado en LinkedIn también. Vale, pues de nuevo muchísimas gracias, David, y venga, nos vemos. Enhorabuena. Perfecto. Nada, a vosotros. Muchas gracias por invitarme y nada, cualquier cosa pues a vuestra disposición. Muchas gracias. Venga, buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.